agradecerles por estar el día de hoy aquí presentes y porque vamos a tocar un tema, no es nuevo para muchas personas, pero el enfoque que vamos a dar probablemente sea diferente al que se escucha cuando se menciona sobre coaching educativo. Así que gracias por estar presentes el día de hoy. Esta videoconferencia tiene un sentido y un formato que quiero que compartamos juntos. Es el siguiente. Es un poco difícil hacerlo dinámico a través de una pantalla, pero voy a procurar hacer lo más dinámico posible, ¿de acuerdo? Pero la dinámica de esta videoconferencia se va a dar solo en la medida en que ustedes participen. No esperen, por favor, y este es el primer acuerdo que vamos a tener, no esperen a que yo culmine para que ustedes hagan las preguntas. En el momento, ustedes, en el momento en el que yo voy hablando, surgen muchas preguntas. Entonces, pueden hacerlas o a través del chat o prenden su micro y simplemente las hacen. ¿De acuerdo? Este es el primer acuerdo. Segundo, cada vez que ustedes hagan una pregunta, yo inmediatamente les voy a ceder la palabra y voy a responder a continuación. De esta manera vamos a hacerlo todo de manera más ágil. El tiempo estimado para esta videoconferencia es de 1 hora a 1 hora y media, dependiendo de las intervenciones y cómo se va desarrollando el tema. Y probablemente con algunas personas que deseen tener un poco más de información, podríamos quedarnos 30 minutos más con el fin de darles datos muy puntuales en algunos casos. ¿De acuerdo? Así que para hacerlo dinámico de esta manera, como les digo, lo único que les pido es que podamos tener esta interacción constantemente. Si tuviesen alguna sugerencia o alguna idea, con gusto los escucho. Justo una observación. Hay varias personas que tienen la cámara, pero no tienen el audio habilitado. Es decir, que probablemente están teniendo acceso a la imagen, pero no están escuchando nada. Entonces, no, realmente no sé si tienen smartphone, si tienen iPhone, no sé qué sugerirles. No sé si sabes algo al respecto. Al momento, lo que tienen que hacer es cerrar y volver a ingresar. Al momento de ingresar, el sistema les va a solicitar algunas opciones, como las de cámara y de audio. Ellos le tienen que dar las opciones para que puedan ingresar con ambos. En principio, desde acá, desde la central, se les ha facilitado audio y cámara a todos. Ok, así les escribiré. Entonces, les pido por favor que nos tomemos 60 segundos, un minuto más, son 19:14, 19:15 arrancamos, para darle espacio a estos compañeros que van a entrar desde esta opción. ¿Les parece? Como una videoconferencia.
Muy bien, empecemos entonces. En coaching, nosotros tenemos claro dos cosas. La primera cosa clara es qué traigo y qué me quiero llevar. A esto en coaching nosotros lo llamamos centramiento. ¿Qué significa el centramiento? Poder alejar de nuestra vida todas aquellas situaciones y circunstancias que nos distraen de nuestro objetivo común. Recuerden que el coaching tiene un fin, que es alcanzar objetivos. Si hubiese que resumir todo lo que es el coaching, sin menospreciar la herramienta y sin hacerla de una manera simple, diríamos que el coaching es una herramienta para alcanzar objetivos. Ese es el fin del coaching, solo alcanzar objetivos. En la medida en que alcanzamos los objetivos, yo como coach lo que hago es acompañar a la persona para esta meta, para que cumpla este objetivo. Este es mi trabajo como coach. En resumen, si el coaching es un proceso para alcanzar objetivos, mi trabajo como coach es acompañarlo, pero para acompañarlo yo necesito que la persona esté centrada. Para que la persona esté centrada en lo que quiere, yo tengo que tener dos cosas claras. La primera cosa es, ¿qué traigo yo? ¿Con qué vengo acá? Y la segunda, ¿con qué me voy? ¿Qué me quiero llevar? Entonces yo hoy les puedo preguntar a ustedes qué traen, y muchos están acá porque los une algo. Puede ser un interés por conocer algo, puede ser la necesidad de entablar relaciones sociales con otras personas, conocerse con compañeros o personas que tienen el mismo interés de otros países, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es lo que yo traigo. ¿Y qué es lo que me quiero llevar? Es qué situaciones, qué objetivos o qué metas que estoy trayendo son las que desearía llevarme al finalizar este proceso y esta sesión. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio del día. El primer ejercicio es que cada quien apunte en su computadora, apunte en un papel, en cualquier lado, sea de manera virtual o de manera física, que apunte qué traigo, cómo estoy en este momento, o sea, qué estoy trayendo a esta videoconferencia, si traigo preocupaciones, traigo dolores, qué es lo que estoy trayendo, ¿de acuerdo? Si traigo ideas, si traigo curiosidad, si traigo apertura, ¿qué traigo? ¿Con qué estoy acá? Y finalmente, ¿qué me quiero llevar? Al finalizar estos 60, 90 minutos de conferencia, ¿qué me quiero llevar? Vamos a tomarnos 60 segundos para esto, por favor. Es importante, ¿por qué es importante? Porque vamos a cotejar al finalizar los 90 minutos si esto que puse ha cambiado y en qué medida ha cambiado, o si ha mejorado o no ha mejorado. Y solo al finalizar los 90 minutos yo retomaré esto preguntándoles qué fue lo que pusieron. Así que por favor, pido en este momento que se tomen 60 segundos para apuntar qué traigo y qué me quiero llevar. Y ahora me gustaría que en ese mismo lugar en el que están apuntando, coloquen qué es lo que entiendo por coaching educativo. ¿De acuerdo? Esto sí lo vamos a conversar en este momento. Tómense 30 segundos, no para
escribir frases o oraciones, sino básicamente concéntrense en 3 palabras. 3 palabras que resuman lo que yo entiendo por coaching educativo. Como desayuno, eso por las 10 de la mañana, pero ya no. Estoy haciendo una cosa del trabajo. Vete allá con papi. No me dejes. Muy bien, si pudiésemos compartir en este momento, porque vamos a entrar al enfoque coaching educativo directamente. ¿Qué es lo que ustedes entienden por coaching educativo? ¿O qué es lo que buscan cuando hablan de coaching educativo? Los que deseen pueden escribirlo, los que deseen pueden conversar, lo pueden hablar directamente. Es poder empoderar al alumno, Sí, ¿qué más? rescatando sus potencialidades dormidas, Muy bien. sin Bien, que Katinka. ¿Qué más? ¿Qué más entendemos por coaching educativo? Enseñar cómo alcanzar los logros, nos dice Ángela. ¿Qué más? ¿Qué otra idea tenemos por coaching educativo? Guiar otra persona. ¿Cómo hablo? ¿Me escucharon? Guiar otra persona. Alexander, ¿verdad? Sí. Alexander, te escucho, pero muy bajito. ¿Podrías, por favor, no? Guiar otra persona. Ah, ok. Genial. Sí, muy bien. ¿Qué más? Rosana dice acompañamiento para estudiantes. Genial, muy bien. Vamos a partir desde acá, ¿de acuerdo? Vamos a entender el coaching educativo desde esto desde lo primero que nace. ¿Se entiende el coaching educativo o se reduce la palabra educativo al ámbito de la escuela? Y entonces ese va a ser el primer principio. Cuando nosotros hablamos de coaching educativo, no podemos reducir la palabra educación solo al ámbito de la escuela, solo a la relación coach-estudiante. Por ningún motivo puedo reducirla solamente a ese aspecto. En coaching educativo nosotros llamamos a eso coaching educativo para docentes, porque existe un modelo de coaching educativo para ejecutivos, un modelo de coaching educativo para deportistas y un modelo de coaching educativo para docentes. Edwin dice, potencializar mis habilidades para desaprender y aprender, crear una reingeniería interna. Bien, Edwin, gracias. Y acaba entonces el primer concepto de lo que llamamos nosotros educativo. Educativo es una competencia, habilidad, un derecho, algo inherente a todo ser humano. El proceso, entiendan la educación como un proceso, ¿de acuerdo? Más que como una situación, debemos entender la educación como un proceso. Cuando yo entiendo que la educación es un proceso, estoy entendiendo que es algo constante, continuo. El proceso de aprender, de ahí educo, de lo que sale, de lo que ingresó hacia mí y sale hacia afuera, educare, de lo que sale hacia afuera y de lo que ingresó hacia mí, ese proceso de aprendizaje es un proceso continuo. Todo el tiempo, constantemente, estamos aprendiendo, estamos educándonos. Entonces, el proceso educativo
no está limitado solo y exclusivamente al campo docente, sino que es una habilidad y una situación de cada persona. Como padres educamos, como vecinos educamos, si vamos en el bus o si conducimos, educamos. En cada momento de nuestra vida estamos educando. Cuando decimos coaching educativo, estamos diciendo que el coaching es un proceso que nos lleva a nosotros a tener una situación constante en nuestra vida de apertura al mundo. Una situación de constante apertura al mundo. Edwin dice, la habilidad para desaprender y aprender. En neurociencias, nosotros diríamos que el ser humano no desaprende ni aprende. El cerebro constantemente aprende. El cerebro humano no es como el software de una computadora, que instalo el software y luego, si yo quiero desinstalar el software, lo desinstalo, ¿de acuerdo? Y vuelvo a instalar un nuevo software. Eso no pasa en el cerebro. El cerebro recibe todo el tiempo. Constantemente nuestro cerebro está recibiendo, pero no se desinstala, se queda almacenado en una parte de nuestra mente. Nuestro cerebro su proceso de aprendizaje es constante. Al ser constante, hace que todo el tiempo nosotros estemos alimentándolo, alimentándolo y alimentándolo. Por eso, más que desaprender, lo que estamos haciendo es aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Y aquello que en este momento ya no me sirve, lo que hago es actualizar. Mi cerebro lo que hace es actualiza la información, pero no lo desaprende, siempre lo actualiza. Entonces, esto es importante porque parece sutil la diferencia, pero no es tan sutil, porque una cosa es desaprenderlo y otra cosa es actualizarlo. Nuestro cerebro actualiza, no desaprende. Por ejemplo, esto sucede con las personas que manejan auto. Y hay personas en el grupo de acá que probablemente manejan auto durante más de 10, 15 años y ya no manejan bicicleta. Por ejemplo, yo veo en segundo plano en la casa, Alexander, estás en tu casa, ¿verdad? Yo veo, Sí. por ejemplo, detrás las bicicletas. Sí. Y entonces, si Alexander maneja auto y olvida su bicicleta por unos 10, 15 años y su trabajo por las largas distancias y por los tiempos le exige manejar auto, después de 15 años, Alexander se vuelve a enfrentar ante una bicicleta y monta la bicicleta. ¿Ustedes creen que Alexander desaprendió la bicicleta? No, Alexander no va a tener la misma... Ah, también anda en scooter, Alexander. Entonces, Alexander no desaprende el proceso de utilizar la bicicleta. Lo que su cerebro hace es actualiza la información y valida las habilidades. ¿Qué significa que el cerebro valida una habilidad? Una vez que su cerebro aprendió la bicicleta y su psicomotricidad, porque cuando ingresa hacia mi cerebro sale en forma de psicomotricidad, cuando su psicomotricidad aprende el uso de la bicicleta y luego lo deja por aprender un nuevo uso, eso no significa que su cerebro lo desaprende, sino que actualiza informaciones, inmediatamente cambia la habilidad, ¿sí? Modifica la habilidad. Cuando Alexander quiera volver a manejar bicicleta, su cerebro lo va a tener registrado. No con la misma habilidad que maneja el auto o que manejaba antes la bicicleta, pero lo va a tener. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cerebro no solo desaprende, sino aprende. Voy a valerme de esto que dijo Edwin. ¿Para qué? Porque es muy valioso lo que Edwin dice. Edwin dice, es una ingeniería interna. Es cierto. El proceso de educación es un proceso interno, pero que su fin es externo. ¿De acuerdo? Es interno, pero con un fin externo. Pero es constante. Entonces, primer principio de coaching educativo
que todos tenemos que tener claro es que la educación no está únicamente en el ámbito del campo docente, sino que la educación es un proceso constante en el ser humano y que nos pertenece a todos, desde que somos niños hasta que somos adultos y sin importar el espacio físico o la ocupación que nosotros trabajemos, en el que nos desempeñemos. Hasta acá, ¿estamos todos siguiendo el tema? ¿Tienen alguna idea, alguna sugerencia, algo que compartir? Me interesa que este punto quede claro, que cuando nos referimos a coaching educativo nos referimos a todos los ámbitos de la vida humana. Todos aprendemos un nuevo día a cómo vestirnos. Todos los días no nos vemos igual. Unos días nos vemos de una manera, otros días nos vemos de otra manera. Nos miramos al espejo. Ese es un proceso de aprendizaje. El proceso de coaching educativo es de todos los días y es constante. ¿Queda claro? Si no te quedas aquí solita con dólares. Bien. Vamos, muñeca. Vamos. Muy bien. Voy a buscar los zapatitos. Avanzamos entonces. Segundo punto que quiero que quede claro en el proceso de coaching educativo. El segundo punto que nosotros tenemos que tener en cuenta está relacionado con el entorno. ¿Qué es y quiénes son mi entorno? Esto es fundamental en coaching educativo, es vital el entorno. Coaching educativo no es una... me piden que haga una mención, dice por favor silenciar los micrófonos para no escuchar los ruidos de otras personas. Bien, si es que no hay problema, los demás podríamos silenciar nuestros micros para que no se acople con el audio de otras personas. Bien, retomamos. Estamos diciendo que el segundo punto que tiene que quedarnos claro en el proceso de coaching educativo está referida con el entorno. ¿Qué es el entorno? Si yo pregunto qué es el entorno, las personas van a entender como entorno lo que nos rodea, ¿de acuerdo? O sea, todo lo que está a mi alrededor. Y esto es la definición más sencilla y la más acertada. ¿Qué significa? Que mi entorno es todo lo que me rodea. Y en todo lo que me rodea, ¿qué tengo? Personas, animales, vegetación y cosas. Para resumirlo así, ¿bien? Si yo todo lo que tengo son personas, animales, vegetación, cosas, en resumen, cosas animadas y cosas inanimadas, o sea, aquello que tiene vida y aquello que aparentemente no tiene vida, como una piedra, una roca, todo esto es mi entorno. ¿Por qué para coaching educativo es importante el entorno? Para nosotros es importante el entorno por una razón, que es la siguiente. Nosotros frente al entorno podemos vernos de dos maneras. La primera manera es para intervenir en el entorno. Y la segunda manera, para adaptarnos en el entorno. Cuando yo hablo de intervenir en el entorno, hablo de aquellas personas que lo que buscan es estar en una constante manipulación del entorno. Manipulo la vegetación, manipulo los animales, manipulo las cosas, manipulo todo, intervengo en el entorno. Y la segunda parte del entorno está relacionada con mi adaptación al entorno. ¿Qué significa la adaptación al entorno? Significa que yo me hago al entorno. Yo soy uno más del entorno. Esta comprensión del entorno es vital. ¿Por qué es vital? Porque en un lado tenemos el poder del ser humano por encima de todo
Y por el otro lado, tenemos al ser humano como parte de todo. ¿Se entiende? Ver al ser humano como por encima de todo o ver al ser humano como parte del todo. Y esto es vital porque esto ha marcado nuestra generación. ¿Por qué esto ha marcado nuestra generación? Porque en esta visión nosotros hemos visto muchos vicios. Y cuando me refiero a vicios, me refiero a la capacidad que hemos tenido nosotros, los seres humanos, para poder corromper la circunstancia en la que vivimos. Me refiero al entorno en el que vivimos. Hasta acá me gustaría saber si hemos entendido y qué es lo que hemos entendido con esto del entorno. Me gustaría, por favor, escucharlos y leerlos. Muy bien, me dicen que hable acerca de aclarar el entorno y que el concepto quedó claro, pero que les explique un poco a qué me refiero con corromper el entorno. Y algunos me han mandado en privado preguntas acerca de por qué esto es importante. Y acá es donde entra coaching educativo con esta observación de importancia. Habrán escuchado ustedes hoy en día muchos gurús, y cuando hablo de gurús me refiero a muchos colegas míos, coaches, que trabajan temas de liderazgo, de éxito, de felicidad y muchos temas parecidos, diciendo lo siguiente. Te dicen a ti, tú eres la persona que puede alcanzar todas sus metas. ¿Te dicen eso o no? Sí, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que tú estás por encima del entorno o adaptado al entorno. 2, te dicen, sé una persona original. Te dicen, sé una persona única. Te dicen, rodéate solamente de personas positivas. Aléjate de personas tóxicas. Te dicen, solo tú puedes lograr tus metas y nadie más lo va a hacer por ti. Te dicen, sé millonario y alcanza a tus sueños a nivel económico porque tú eres la única persona capaz de hacerlo. Todos estos discursos que yo te estoy diciendo, que es el discurso de la modernidad de hoy en día, están basados en el ser humano que está por encima del entorno. O sea, tú dominas el entorno. Y como tú dominas el entorno, tú eres capaz de alcanzar tus metas. ¿Por qué? Porque tú dominas la situación. Pero, ¿qué de malo hay en esto? ¿Alguien puede decirme, por favor, por qué esta situación es no mala, sino por qué esta situación no es la que nos corresponde como seres humanos? Como seres humanos, lo que nos corresponde es adaptarse al entorno.
no estar por encima del entorno, sino adaptarse al entorno. ¿Por qué consideran ustedes que esto no es lo adecuado, estar por encima del entorno? Bien. Muy bien. Como dice Rosana, me manda un privado y me dice, el problema está en que cuando yo estoy por encima del entorno, no soy consciente de las personas con las que me rodeo, porque estoy enfocado en cumplir mi meta, pero no en respetar a las personas. Genial, muy bien, excelente. Ese es el punto. El punto es que, primero, yo no me doy cuenta que el entorno soy yo, que yo también soy entorno. Segundo, que al yo ponerme por encima del entorno, lo que yo hago es que tú también te pongas por encima del entorno. Quieres ponerte por encima del entorno. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si tenemos dos personas que lo que están haciendo es quererse colocar por encima del entorno, siempre van a estar en constante lucha. ¿Se entiende? Y al estar en constante lucha, uno de ellos va a ganar. No hay posibilidad de que dos ganen. ¿Queda claro? ¿Esto qué es lo que hace? Que el discurso de la modernidad de hoy en día, que nos habla acerca de ir detrás de nuestras metas y de nuestros sueños, detrás de eso, detrás de ese gran discurso de esto que todos debemos anhelar, lo que hay de fondo es que haya una lucha constante entre seres humanos y seres humanos con la naturaleza, seres humanos con animales, seres humanos contra las cosas. Por eso es que tenemos extinción de animales, aceleramos el proceso del cambio climático. No nos importa nada ni nadie, solo nos importa quién. Yo. Porque me han formateado todo el tiempo con que soy yo la persona que tiene que alcanzar sus metas. Soy yo la persona que tiene que alcanzar todo lo que aspira. Soy yo la persona que no se tiene que juntar con personas tóxicas. Soy yo la persona que tiene que ser de mente positiva y pensamiento positivo. Me han bombardeado tanto el cerebro con un discurso que me han hecho creer que eso es lo correcto. Pero lo que no me dicen es que de fondo yo no soy el único que está haciendo eso, sino que lo está haciendo mi vecino, el del costado, el que vive conmigo, el demás, todos están haciendo eso. Y en esa carrera, unos se están aplastando con otros. Pero no nos damos cuenta de eso. Y a esa forma de aplastarse, a esa forma de sobresalir, le hemos llamado valentía, lucha, le hemos llamado coraje. A esa forma de entre nosotros mismos aniquilarnos, le hemos llamado poder de liderazgo, le hemos llamado sobresaliente, le hemos puesto adjetivos dándoles una categoría y un valor como si fuese bueno. Y lo que hemos anulado en nosotros es la capacidad de cooperar, la capacidad de ser humanos, nuestra capacidad de trabajar en red. Porque todo el mundo está en una constante lucha. Y entonces cuando las personas entran a coaching educativo, lo que hacen es, no ingresan a un proceso de aprendizaje para hacer de su vida un principito. Al inicio del principito, ustedes se acuerdan que el principito se siente solo en un mundo. Al finalizar el principito aprende que él no vive solo en el mundo,
sino que lo rodean otras personas. Pero nosotros entendemos como que si el mundo es solo nuestro, y como que si solo yo estoy en el mundo, y como si solo yo importara, como si solo yo fuese lo más valioso del mundo. Y entonces acá todos dirán, ¿y entonces cómo es? Si no es de esta manera, ¿cómo es? Y acá viene la otra parte del entorno, que es adaptarse al entorno. Cuando el estudiante entra a coaching educativo, les decía a ustedes, ingresa a un entorno. Este entorno en coaching educativo nosotros lo llamamos comunidad. El estudiante ingresa a una comunidad para hacerse parte de una comunidad. Se hace parte de un todo. Porque entiende que su vida es adaptarse al mundo y no dominar al mundo. Que tenga expertise sobre las materias en las que trabaja no significa que se le dé autorización para dominarlas. ¿Se entiende la diferencia? De represión y de colaboración. Yo puedo saber algo, ser experto en algo, pero para colaborar con el mundo, no para dominar al mundo. ¿Queda claro? De esta manera, el modelo de coaching educativo se convierte en un modelo donde el ser humano deja los discursos de la modernidad y pasa al discurso que nos es inherente a nosotros, que es convivir con otro ser humano. ¿Cuáles son los discursos que debemos abandonar? El primer discurso que debemos abandonar, y con esto voy a dar pie a un tercer punto en coaching educativo, que lo llamamos limpieza semántica. El primer punto que debemos nosotros abandonar, no porque sea malo, sino porque está mal planteado, el planteamiento es el inadecuado, es el tema del liderazgo. Primer punto a abandonar es el liderazgo. Segundo punto a abandonar es el éxito. Y tercer punto a abandonar es la felicidad. Ahí Wanda pone una cara como diciendo, ¿qué? ¿Cómo? A ver, explícame. Invertí tanto dinero, tanta plata, tanto tiempo en ser feliz, y tú me estás diciendo que lo que tengo que abandonar es la felicidad. Eso fue lo que te pasó por la cabeza, ¿verdad, Wanda? Leí tantos autores y escuché a tantas personas hablar de lo maravilloso de la felicidad, y vengo a esta videoconferencia para que me digan que no es importante ser feliz. Efectivamente, en coaching educativo, a estos tres pilares de la modernidad, la felicidad, el éxito y el liderazgo, que son los tres pilares de la modernidad y en sí del marketing moderno, nosotros lo llamamos virus ideológicos. Son tan letales, pero tan letales que te matan más rápido que el SIDA. Son más letales que el cáncer. La felicidad es más dañina que el cáncer y más dañina que el SIDA. Ustedes tienen que ver la cara de Wanda. Wanda está como que pone un rostro así de sorpresa. Wanda, ¿cuál sería tu pregunta? La pregunta de Wanda en su cabeza, no soy vidente, pero su rostro lo refleja, es ¿por qué? ¿Por qué dices que esto es más dañino? ¿Por qué la felicidad es más dañina que el cáncer? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Viste, Wanda? Exacto, dice Wanda. Yo leo, soy vidente, Wanda. Bien. A ver, Wanda, ¿en dónde estás tú? ¿De qué ciudad nos escribes o nos ves? Desde Lima. Ah, muy bien, bienvenida, Wanda. ¿Por qué? Si yo no alcanzo el éxito, ¿qué es lo primero que sucede? Si yo no soy exitoso.
Me estreso. Cuando no alcanzo el éxito, me estreso. Y el estrés luego genera una circunstancia somática, obviamente, emocional, que termina matándome. El cáncer y el SIDA al menos tienen un tratamiento en el cual tú puedes saber cómo llevar y cómo manejarte en la vida. Pero el estrés es tan impredecible que ni siquiera a veces somos conscientes ni capaces de que estamos estresados y nos agarra un ACV a causa del estrés y es fulminante. Cuando yo siento que no estoy alcanzando mi meta, o sea, que no estoy siendo exitoso, me estreso. Cuando yo no siento que estoy alcanzando la felicidad, y fíjense lo que digo, siento. Estoy utilizando la palabra sentir. Porque las personas sienten el éxito. Las personas sienten la felicidad. Es un proceso de sentimiento para las personas, en su mayoría. Cuando las personas no se sienten felices, ¿qué sucede? Se deprimen. ¿Y la depresión mata o no mata? Y en muchos casos mata mucho más rápido que estos virus que hemos mencionado. Y entonces, si se dan cuenta, le estamos poniendo todas las fichas a la felicidad. ¿Y cuánto estamos invirtiendo en querer ser felices? ¿Y cuánto estamos recuperando de esta felicidad? Si no es que estamos invirtiendo mucho dinero, mucho tiempo, muchas emociones y muchas cosas y no estamos alcanzando la felicidad. Y uno se pregunta, ¿la felicidad entonces es un proceso inalcanzable? Otros, que son más creativos, dicen, lo importante de la felicidad es el camino. Es por la ausencia de felicidad. Depende qué es felicidad para cada uno. Muy bien, Katiuska. Katiuska nos habla de que es un proceso de ausencia de felicidad y que es un proceso individual. Exactamente, Katiuska ha dado en el clavo. ¿Por qué ha dado en el clavo? Porque eso es lo que hemos dicho, que es lo que pasa. Cuando no estamos en el entorno, cuando estamos solamente en este proceso individual, creemos que la felicidad es para cada uno. Creemos que la felicidad es un proceso individual. ¿Por qué? Porque a más divididos tener a las personas, más puedo gobernar. Mientras más dispersos estén y mientras más sólida haga la idea de que la felicidad es un proceso individual, de que es para cada uno, más puedo yo dominarlos, porque los tengo más dispersos. Pero la pregunta sería acá, no solo para Katiuska, sino para todos, ¿qué entendemos por felicidad? Y entonces cada uno me va a dar una versión de la felicidad. Uno me van a decir que la felicidad es alcanzar mis metas. Otros van a decir que la felicidad es una decisión. Otros van a decir que la felicidad es estar bien y sentirse bien. Claro, la felicidad, como dice Katiuska, para algunos la felicidad será tener dinero, para otros no, y eso los puede poner triste. Nuevamente voy al punto, ¿qué es la felicidad? Y el problema está que es un proceso educativo. ¿Por qué es un proceso educativo? Porque es simple. Las personas no saben qué es la felicidad. ¿Y saben qué es lo más gracioso de la situación? Que sin saber qué es la felicidad, se deprimen, se ponen tristes, se frustran y ni siquiera saben qué es la felicidad. Y entonces cuando yo les digo qué es felicidad, cada uno me da una definición de la felicidad, pero nadie se le ocurre revisar o investigar qué es aquello que yo llamo felicidad. ¿Verdad?
Y entonces, si ustedes en este momento agarran su smartphone, su celular, o si están en su computadora, ingresan a la computadora y buscan etimología de la palabra felicidad, se van a dar con la sorpresa que felicidad viene del latín felix, que significa algo diferente a lo que ustedes entendían por felicidad. Quiero saber quién entra a averiguar qué es felicidad y me da la definición etimológica de la palabra felicidad. Les doy 30 segundos para que entren a su smartphone o ahí en la computadora y pongan etimología de la palabra felicidad. Wanda, ¿nos podrías explicar qué estás entendiendo por aquello que tú has colocado? Muy bien, exacto. La felicidad viene del adjetivo de latín felix, que significa fecundidad. Ser una persona fecunda, y esto en su primer momento, la fecundidad es un proceso, era un proceso meramente relacionado a lo femenino. La tierra, la madre tierra es fecunda, una mujer es fecunda, pero es fecunda generando dentro de un entorno. Ese entorno es el útero, donde se fecunda. Luego da lo que nosotros conocemos como la felicidad de ser fecundos, o lo que también luego ha recaído en ser felices. Si yo digo que la fecundidad es un proceso de dar algo, de hacer nacer algo, porque eso es la fecundidad, ser el vientre, ser el espacio, ser el proceso de generar algo, vida, generar esto que, como dije hace un momento, en un primer momento estaba relacionado solo al campo femenino, al proceso de dar vida, o sea, este espacio, este entorno de dar vida. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes entendían por felicidad? ¿Qué relación tiene la fecundidad con la felicidad que ustedes entendían, con el verdadero significado de la palabra felicidad? ¿Es o no? Y aquí viene el punto, que todos creen que felicidad es un término que cada quien debe darle un significado. Y entonces yo les digo, la felicidad no tiene un significado individual. La felicidad no tiene un formato único para cada uno. La felicidad es una, y es tener la capacidad de ser fecundos. Y uno puede ser fecundo de diferentes maneras. Pero siempre es en el lado prospectivo. O sea, en aquello que yo hago o en aquello que se hace para dar vida, para generar un entorno de vida. Eso es la fecundidad, generar un entorno de vida. Y cuando yo genero un entorno de vida, significa que yo estoy dominando el entorno o estoy adaptándome al entorno. Porque cuando yo me adapto al entorno, yo entiendo
que los animales se adaptan al entorno y están en este mundo tanto igual como yo. Que un árbol está en este mundo tanto igual como yo. Y que ese árbol tiene el mismo derecho de estar en este mundo y de ser respetado como yo. Pero lo que hacemos es dañar el entorno. ¿Por qué? Porque estamos en la cabeza formateados que tenemos que dominar el entorno. ¿Se entiende? A esto nosotros en coaching educativo lo llamamos limpieza semántica. Capacidad para darnos cuenta de qué es lo que estamos diciendo. Esto en los procesos normales de liderazgo, coaching, PNL, como lo llamen, se llama cambio de creencias. Pero antes de cambiar una creencia, lo que yo quiero es primero saber, como la palabra éxito. Cuando yo les pregunto qué es la palabra éxito, el común de las personas dice que éxito es un proceso en el cual tú alcanzas las cosas, en el cual tú logras unas... Están en cierto modo bien, pero éxito, como todos sabemos, viene del inglés, de la palabra exit, que significa salida o término, cuando alguien sale. Y entonces cuando yo salgo de un proceso, estoy siendo exitoso. Cuando termino un proceso, estoy siendo exitoso. O sea, estoy siendo exitoso todos los días, todo el tiempo. Pero sin embargo hay un diplomado, un curso sobre cómo aprender a ser exitoso. Pero si lo estoy siendo todo el tiempo. Y sobre esta palabra éxito, el marketing lo que ha hecho es generarle tanta pompa, por decirlo así, pero no tiene nada de valioso, porque es algo común en nosotros, que es constante todo el tiempo. Todo el tiempo estamos siendo exitosos. Todo el tiempo estamos terminando y culminando algo. Pero sin embargo vivimos estresados por la palabra éxito. La palabra liderazgo, que también viene del inglés, lead, que es guiar. Y sin embargo, llevamos cursos, maestrías sobre liderazgo. Si todos somos líderes en diferentes momentos. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede. ¿Ven lo que es esto, verdad? En el Perú, yo soy peruano, a esto lo llamamos un lapicero. En otro lado se llama virome, bolígrafo, como lo llamen. Para yo poder vender esto y yo cobrarte $10 por este lapicero, le voy a agregar un moñito acá para que te lo puedas colgar. ¿De acuerdo? Luego le voy a agregar unas gomitas flexibles de silicona acá para que cuando escribas no te dañen los dedos. Luego, el color no está muy bonito, le voy a cambiar de color. Luego voy a platinar o mandar a dorar esta cosita de acá para que cuando te lo pongas, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Yo necesito venderte esto. Einar, y como yo necesito venderte esto, tengo que adornarlo. Esto es lo que sucede hoy en día con muchas cosas en la vida y en especial con los conceptos. Ay, nomás Bluetooth, prende. Vienen adornados para vendernos el concepto. Como el concepto de liderazgo, que está tan sobrevalorado y en el fondo no nos ayuda en nada. ¿Cuántas personas han seguido cursos de liderazgo? ¿En qué cambió sus vidas? Vayan a dormir. ¿Cuántos estudiantes universitarios no llevan un taller de liderazgo en sus universidades? ¿Cuánto mejoró eso la sociedad? Ya. Si el problema no es el liderazgo. El problema está en que no somos una comunidad.
No nos sentimos parte de un entorno, nos sentimos por encima del entorno. Y nos preparan y nos diseñan para sentirnos por encima del entorno. Por eso en las escuelas tenemos estudiantes que les llamamos números 1 y les damos un diploma, los abanderamos. Las universidades, que son centros de aprendizaje, caen en errores trascendentales. Tercio superior, quinto superior, con nombres trágicos, que lo único que promueven es la cultura del individualismo, la cultura del egocentrismo. En resumen, la cultura de la destrucción. No hay ingreso para personas que saben, fíjense lo que yo les digo, para personas que saben trabajo colaborativo, personas que sepan trabajar proyectos sociales. No hay. Es si tú estás en tercio superior, ingresas. Quinto superior, ingresas. Te dan facilidades. Hay planes para estas personas. La cultura del individualismo en su máximo esplendor. Personas a las que les damos categorías de inteligentes. Le damos categoría de inteligentes porque les damos una nota de 10, en algunos países 5. Les ponemos un 5 o un 10, o como en el Perú, un 20. ¿Y con qué derecho yo le pongo un 20 a alguien y lo llamo inteligente? O que está por el tercio superior de otra persona, solo porque tiene información instructiva, ¿lo hace superior a otro? Lo peor es que las universidades, que son los centros llamados a cambiar la educación, no lo hacen. En mi país, yo soy peruano, en mi país, las universidades son las que manejan la educación y no el ministerio. Pero sin embargo, como tienen que ganar dinero, no hacen nada, porque es todo un proceso lucrativo. La educación no es un proceso, no es un derecho, es un lucro. Si fuese un derecho, si la educación fuese un derecho, y fíjense lo que voy a decir, si fuese un derecho, no estaría dentro del sistema educativo, o mejor dicho, no estaría dentro del sistema de gobierno. Porque al estar dentro del sistema de gobierno, yo ya tengo que darle una razón. Pero si yo saco la educación del sistema de gobierno, como la vida no es... ¿Hay un sistema que promueva la vida? No. La vida está, no solo en la educación también está en la Constitución, pero está como un sistema. Si la educación tuviese el mismo valor que la vida misma, la situación cambiaría. Si las universidades cambiaran su proceso de ingreso a la universidad, todos los colegios cambiarían, sin necesidad de que el ministerio haga el cambio. A lo que voy es a lo siguiente. Este es un proceso de reflexión. ¿Quiero que cambiemos la educación? No quiero que cambiemos la educación porque la educación no tiene nada que cambiar. ¿Han escuchado eso? Trabajemos por cambiar la educación. Pero ¿por qué quiero cambiar la educación si la educación no tiene que cambiar? La educación es educación, tanto y simple como es. Lo que tenemos es que valoremos la educación, que es diferente, no tenemos que cambiarla. Yo no quiero que cambiemos la educación, yo quiero que trabajemos juntos por darle a la educación el valor que se merece, pero no a la educación básica regular únicamente desde el aula, sino a la educación en general del ser humano, como un derecho vital. Y ahí vamos a aplicar en cada área profesional. Porque esto que les digo no se aplica únicamente para el ámbito de la escuela, se aplica para todas las personas en cada lugar y sin importar la profesión que tenga. Fíjense, vuelvo al entorno. Si nosotros entendiésemos que somos parte del entorno como un engranaje
¿Cuál sería la necesidad de formar a las personas en trabajo en equipo? Capacidad de inteligencia emocional. Todo lo que las empresas hoy en día piden, pero que ningún colegio los ofrece. El colegio, y curiosamente las empresas hoy en día cada vez, y son menos, y mejor dicho, cada vez son más las empresas que menos solicitan personas que estén, que sean número uno, que estén en el quinto o tercio superior. Exigen personas que tengan habilidades sociales y directivas que puedan trabajar. Cosa que la universidad no te forma y que el colegio tampoco. Sabemos hoy en día por neurociencias que el 85% de los procesos diarios de nuestra vida son procesos subconscientes. El 85%. No hay un solo curso en el colegio, una sola materia en la escuela que promueva ese 85%. Ninguno. El otro 15% es un proceso consciente. La educación de la escuela, que en su mayoría es educación instructiva, es 11 años, en algunos países 12 o 13, solamente para alimentar ese 15% de nuestro cerebro que no se usa o se usa poco. Qué curioso, ¿no? Y qué contradictorio. ¿Deberíamos cambiar el proceso y el sistema? Sí. La educación no se cambia porque la educación es única y está. Quiero terminar esta primera parte, y con esta primera parte nos ha tomado exactamente 60 minutos. Todavía no hemos entrado a coaching educativo, estamos dando solamente las bases del coaching educativo y algunas de las bases, porque el programa incluye un proceso más amplio de todas las bases, porque es una deconstrucción para construir este concepto educativo. Voy a terminar esta primera parte de deconstrucción de la educación. Hemos hablado primero, ¿se acuerdan de lo que hemos dicho? Vamos desde el último, ¿de acuerdo? Hasta el principio. Ahora nos hemos referido a la limpieza semántica, a entender que éxito, liderazgo y felicidad son conceptos que provienen del marketing moderno y que son más dañinos que algunos virus biológicos. A esto coaching educativo lo llama virus ideológico. Son conceptos que no nos ayudan en nada y no nos forman, al contrario, deforman nuestras vidas. En vez de buscar la felicidad, debemos ir por algo superior a la felicidad. ¿Qué es lo que está por encima de la felicidad? El bienestar. El bienestar es un concepto que se usa poco o casi no se usa, pero que el bienestar está por encima de la felicidad, tal como la entendemos. Mientras que la felicidad es un concepto individual, tal como se entiende, el bienestar es un concepto social. Al ser el bienestar un concepto social, todos estamos comprometidos a trabajar por este bienestar para todos los demás. El bienestar alberga calidad de vida, la felicidad no alberga necesariamente calidad de vida. Yo soy feliz drogándome, pues, déjame, es mi felicidad. ¿Qué te metes? No te metas en mi felicidad. Eso sucedería en un extremo de la felicidad, donde la persona le dice a la otra que no se meta porque es su felicidad, proceso individual, proceso que está fuera de un entorno porque es para dominar el entorno. Proceso que está dentro del entorno, adaptado al entorno como parte de un todo, no ve la felicidad como algo por alcanzar o algo valioso, sino ve el bienestar como algo valioso. Y cuando ve el bienestar como algo valioso, ve que tú estés bien hace que yo esté bien y que yo esté bien hace que tú estés bien. Pero que yo esté bien significa tener calidad de vida. Tener calidad de vida no necesariamente significan cosas que me hacen sentir bien. Calidad de vida es pagar mis impuestos. A muchos no les hace sentir bien, pero eso es bienestar, ¿de acuerdo? Y eso está relacionado con la ética. Bienestar significa no solo calidad de vida, sino salud.
salud mental, salud física. Y para eso yo tengo que tener una alimentación adecuada. ¿Y qué pasa con la comida chatarra? Lástima, la comida chatarra no está dentro de la categoría de bienestar. Está dentro de la categoría de felicidad, tal como se entiende hoy en día. Sí, te hace feliz, pero no te hace bien. ¿Se entiende la diferencia? Coaching educativo propone ir más allá de los conceptos modernos del marketing. Más allá que la felicidad es el bienestar. Más allá que el liderazgo es la comunidad. Trabajar en forma de comunidad y no trabajar desde liderazgo, sino trabajar en forma de comunidad, donde yo soy parte del engranaje, donde trabajamos todos en red. El éxito me estresa. Coaching educativo va más allá del éxito. Coaching educativo va en lo que el mundo en el latín se conoce como el magis, pero que es una expresión muy común y muy usada por los jesuitas, el magis, que es ser más, pero con un único fin, que es servir más. O sea que antes de ser exitoso, lo más importante es servir mejor, tener la capacidad de servir mejor. Y solo puedo servir mejor cuando soy más. Mientras más soy, más capacidad de servicio tengo. Pero si yo domino el mundo, mientras yo más soy, más capacidad de dominio y de poder tengo. Tengo título, maestría, doctorado, entonces tengo capacidad de dominar por encima de otros. Dentro del concepto educativo, de coaching educativo, mis títulos y el ser más solamente me permite servir mejor, o sea, estar al servicio de una manera más profesional, no dominar. Eso significa adaptarme al entorno y no estar por encima del entorno. ¿De acuerdo? Entonces, 3 conceptos que son liderazgo, éxito y felicidad, reemplazados por comunidad, servicio y bienestar. Son las propuestas de coaching educativo. Este fue el tercer principio, el tercer pilar de coaching educativo. El segundo pilar que hemos visto en coaching educativo está referido al entorno. La capacidad de saber que nosotros no estamos para dominar el entorno, sino para entenderlo, pero al entender el entorno es para adaptarnos al entorno, no para dominarlo, para adaptarnos al entorno. No es un principio mediocre, en el sentido de que, ya, solamente hay que adaptarnos. No, la adaptación involucra mejora del entorno, obviamente, pero no significa apropiarse del entorno. Esto es mío. Yo soy el dueño, soy el rey de estas tierras. ¿Con qué autoridad yo soy el dueño y el rey de este universo, de estas tierras? ¿Con qué autoridad? ¿Con la autoridad de quién? El mundo nos pertenece a todos. ¿Con qué autoridad tenemos fronteras? Nos llamamos peruanos, colombianos, argentinos, chilenos, españoles, franceses. ¿Con qué autoridad? La autoridad que nos da el dominar el entorno. Pero si nosotros nos adaptamos al entorno, entendemos que no tenemos fronteras. Y yo tengo el derecho de vivir donde mejor me sienta o donde más bien le haga al otro. Lo que pasa en Venezuela hoy en día. No voy a hablar de política, voy a hablar de entorno. ¿A qué me refiero de entorno? A que un grupo de venezolanos no se siente bien en el entorno en el que vive, tiene el derecho de salir de su territorio e ir al entorno en el que sienta que pueda sentirse bien, tener bienestar. Y su derecho es el derecho de todas las personas.
Y eso nosotros, como dominadores del entorno, le llamamos inmigración. Y nosotros no somos inmigrantes. ¿Por qué somos inmigrantes? Es que ese territorio no nos pertenece. ¿Quién dice que ese territorio no nos pertenece? ¿Cuál es la consecuencia que no nos pertenezca? Nuevamente, concepto de dominación de entorno y concepto de adaptación del entorno. Y así sucesivamente podemos ir creciendo en los ejemplos. Pero como el tiempo nos es corto, simplemente doy pequeños ejemplos. El primer pilar que hemos hablado en coaching educativo es entender que la educación no es un proceso de la escuela. La educación es un proceso de aprendizaje continuo que nos pertenece a todos. Son los 3 pilares básicos de coaching educativo. La segunda parte de este taller está referido en, ok, justo, hasta acá, todo bien. ¿Cómo lo aplicamos? ¿De qué manera aplicamos esto? ¿En qué? Yo soy carpintero. ¿Cómo aplico coaching educativo a la carpintería? Yo soy médico. ¿Cómo aplico coaching educativo a la medicina? Yo soy futbolista. ¿Cómo aplico coaching educativo al fútbol? Yo soy docente. ¿Cómo aplico coaching educativo a la docencia? Esta es la segunda parte. Pero en esta segunda parte la voy a hacer más reducida. ¿Por qué? Porque me interesa ahora escucharlos a ustedes en esta primera parte. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? ¿Qué es lo que les ha pasado por la cabeza? Y todas las opiniones que tengan antes de avanzar. Así que a partir de ahora les doy audio a todos. Por favor, quiero escucharlos. Hola, pueden hablar. Wanda dice, entonces estamos empleando mal el término éxito. No solo el término éxito, Wanda, el concepto de felicidad y el concepto de liderazgo, lo estamos empleando mal. Y date cuenta que, muy bien, Wanda. Wanda dice, a mí me ha ocasionado un reaprendizaje. Excelente, eso es coaching educativo, reaprender. Fíjate, Wanda, que no solo lo usamos mal, sino que somatizamos el concepto. O sea, no solo usamos mal el concepto felicidad, sino que nos ponemos tristes de algo que usamos mal. O sea, estamos cometiendo doble pecado. Primer pecado de entenderlo mal y segundo, de afectarnos esto que estamos entendiendo mal. Si te das cuenta, si esto pasase no solamente con estos 3, ahora ponte a ver qué es lo que está pasando con la palabra amor. Y probablemente te das cuenta que también lo estamos usando mal y estamos siendo infelices o tristes o deprimidos por conceptos que estamos mal usando. Esto es más grave que lo primero. Ingrid nos dice, buenas noches, me genera la felicidad, lo genera uno mismo con la actitud que uno le da a la vida. Sí, la idea acá, Ingrid, no es que cada uno genere felicidad. La idea acá es que todos generemos bienestar. Si en el bienestar somos felices, bien. Pero lo más importante es el bienestar por encima de la felicidad. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo muy simple, muy pequeño. Los que somos padres, nos levantamos cuando tenemos hijos recién nacidos y como los hijos recién nacidos están empezando a tener un horario fuera de del entorno materno, aunque ya ellos ganan un horario, porque la mamá se acuesta un horario y ya desde el vientre materno el niño sale con un horario, pero bueno, no es el punto ahora. A lo que voy es,
¿Levantarnos 3 veces durante la noche, cuando siempre hemos dormido de largo, nos causa felicidad? No, ¿verdad? Pero lo hacemos por algo superior. ¿Qué es lo superior? El bienestar de nuestro hijo. O sea, esto que después llamamos amor. ¿Se entiende? Siempre hacemos cosas que están por encima de la felicidad. ¿Por qué? Porque lo hacemos por algo mayor. Entonces, el objetivo, Ingrid, no es que la felicidad sea un proceso individual, sino que vayamos detrás de algo superior a la felicidad, que es el bienestar. Finalmente, si yo procuro tu bienestar y en ese procurar soy feliz, bien. Y si no, no. Dice Ángela, es un reaprendizaje, sin embargo, es un reto cambiar esas estructuras con los que... Sí, es un reto cambiar nuestras estructuras. La verdad es que el reto mayor está en el campo de la docencia, porque es el docente el que tendría que empezar a trabajar desde ahora con los más pequeñitos. Ellos tienen el reto más grande, pero sí es un reto de todos. Y el mayor reto es que primero entendamos, uno, que la educación no es necesariamente en el ámbito de la escuela, sino que todos estamos llamados a la educación. Segundo, que no estamos llamados a dominar el entorno, sino que estamos llamados a adaptarnos al entorno. Y tercero, que los conceptos que manejamos los estamos empleando mal, que empecemos a ver más allá de lo común, que nos atrevamos a investigar. Somos una sociedad que no investiga. Nadie se le ocurrió, a muchos el día de hoy que asistieron a esta videoconferencia, no se les había ocurrido entrar a averiguar qué era la palabra felicidad. Simplemente lo único que hacíamos era repetir lo que otros dicen. Entonces, este aprendizaje está basado también en un proceso de investigación de nosotros mismos. Otra pregunta, Ángela, lograr aplicarlo sería un gran valor para generar el cambio del que todo el mundo habla, entender que es más importante el bienestar común que un bien individual. Muy bien, Ángela. Y luego tenemos a María del Carmen que dice, entonces, ¿cuál es la diferencia entre coaching y coaching educativo? Ajá, esa pregunta ya es una pregunta que necesita mayor profundidad. Yo he querido ahora explicar coaching educativo y no explicar coaching y coaching educativo. La diferencia entre coaching profesional y coaching educativo. Recuerden lo que dije al inicio. El coaching es un proceso en el cual yo lo que voy a hacer es alcanzar una meta. No quiero resumirlo de esa manera, sería muy injusto con el coaching probablemente, pero de alguna otra manera es lo que un coach busca, que el cliente o la persona a la que yo acompaño alcance su meta. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo y el fin final. Ahora, la pregunta es el cómo alcanza la meta, obviamente. No somos acá, no tenemos el concepto de que el fin justifica los medios. Obviamente no. Hay una forma para alcanzar las metas. Esta forma es un arte dentro del coaching educativo. Pero bueno, volvamos. Si el coaching es un proceso en el cual estamos trabajando las metas del cliente y nuestro objetivo es que el cliente alcance sus metas, logre alcanzar sus metas, el coaching educativo va más allá del cumplimiento de las metas. El coaching educativo va para que en el cumplimiento de las metas la persona aprenda a convivir, o mejor dicho, reaprenda la convivencia, que es diferente. Fíjense lo que digo, y acá viene la diferencia de nuestro modelo con todos los, no con todos no, pero sí con muchos de los modelos actuales. Muchos de los modelos actuales van en base a la reminiscencia del yo. ¿Han escuchado hablar del ser? Cultivar tu ser, en el cual tú tienes que alimentar tu ser. Bueno, ellos siguen en el discurso de dominar el entorno. ¿Se acuerdan lo que hablabas al principio de aquellos que te dicen alcanza tus metas, solo tú puedes? Personas que siguen creyendo que la persona tiene que primero alimentarse.
Y coaching educativo lo que busca no es un proceso de individualización, es un proceso de aprendizaje de convivencia, de cómo convivo, co-responsable con el otro, comparto con el otro, convivo con el otro, donde yo estoy en función del otro. Es un proceso de la alteridad y no es un proceso de la individualización. Entonces, la mayoría de métodos de coaching están centrados en un proceso de la individualización, donde lo más importante es, vamos a trabajar tu ser para que cuando tú alcances el nivel de tu ser, puedas alcanzar tus metas y puedas ayudar a otras personas. Acá el modelo de coaching educativo es completamente al revés. Es todo lo contrario. Es que la única forma de que tú alcances tus metas es siempre y cuando estés viendo la forma de convivencia con el otro. Donde más me importa, no mi individualismo de mi ser, y donde yo pueda alcanzar, y donde yo, sino donde es el otro, el otro, el otro, el otro. Entonces, nuestro modelo de coaching educativo se diferencia de los otros modelos de coaching en esta perspectiva, en que mientras todos los modelos la mayoría de modelos de coaching están basados en el crecimiento del ser, este modelo de coaching no le preocupa el ser, no desde la perspectiva individual, ¿de acuerdo? No le preocupa el ser desde el yo, desde la perspectiva individual, sino le preocupa sí el ser, pero no el ser como una persona, sino el ser desde el siendo, o sea, desde el yo soy contigo o yo soy tú. Y esto es el siendo, lo que en la filosofía heideggeriana conocían como el Dasein, el estar en el mundo, pero con la otra persona, conviviendo conjuntamente, donde no estoy yo solo, sino que yo no puedo ser yo si no es por ti. Y si yo no puedo ser yo si no es por ti, lo que yo tengo que hacer es mejorar mi convivencia con el otro. Y es acá lo valioso de nuestra herramienta. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Edwin. Muchas gracias por participar. Efectivamente, llevamos 90 minutos. Les pido que sé que todos han programado su agenda para 90 minutos. Les pido simplemente que me regalen 10 minutos más antes de poder cerrar. Voy a hacer esta segunda parte de manera muy puntual, la aplicación. Hasta acá, el concepto coaching educativo, cómo es que nos movemos en el coaching educativo y qué es lo que buscamos. Y quiero describir muy brevemente la aplicación, que es lo importante, cómo lo aplico, qué voy a aplicar. Si yo he dicho y he hablado acerca de la convivencia, es importante que veamos lo siguiente. Me ha pasado que en muchos de los talleres que me han pedido en empresas, en organizaciones, vamos a hablar de organizaciones porque son diferentes tipos de organizaciones con diferentes rubros. Organizaciones educativas, organizaciones de consumo masivo, diferentes tipos de organizaciones, me piden, por ejemplo, un taller sobre comunicación efectiva. Cuando yo llego y pregunto, ¿por qué piden el taller? Porque lo primero que uno tiene que preguntar es, ¿a qué se debe que estés pidiendo este taller? ¿No? Las personas aluden a que entre sus compañeros no hay una correcta comunicación. Y algunos que las personas no tienen capacidad de poder comunicarse con el otro. Un segundo taller muy solicitado es el taller de clima laboral. No se llevan bien, no son compañeros, un taller de clima laboral. Son los dos talleres que más solicito. En ambos casos la pregunta es la misma, ¿por qué lo solicitan? Pasa lo siguiente. Llega una persona que dice, yo soy tímido. Ah, ok, tú eres tímido. Sí, yo soy tímido para todo, soy tímido, me cuesta esto, me cuesta el otro. Y le digo, ¿y en qué te gustaría trabajar?
Me dice, en el ámbito organizacional, ¿de acuerdo? En el ámbito organizacional. Dice, me gustaría tener mayor capacidad de comunicarme con mis compañeros, pero como soy tímido, no me puedo comunicar bien con ellos, me callo. Y entonces yo les hago una pregunta y les digo, ¿tú tienes amigos? Sí, claro, me dicen, yo tengo amigos. Mencióname dame el nombre de los 2 o 3 amigos, o los amigos con los que más frecuentes que no pasan de 5. Me mencionan 1, 2, 3, 5 amigos. Ok, ¿y de cuántos años son tus amigos? Me comentan un poco, ¿no? Sobre sus amistades. Y yo les digo, ¿y cómo conversas con ellos? Muy bien. Y les digo, ¿y les cuentas, les hablas tus cosas? Sí. ¿Y qué hace que con ellos tú hables de tus cosas? Y me dice, porque los conozco, son mis amigos. Y le digo, entonces el tema no es la timidez, el tema es la confianza. ¿Cómo voy a hablar con alguien a quien no conozco? Y esto no pasa por ser tímido, no. No estoy negando que hayan personas tímidas o que la timidez no exista. La timidez existe, es un proceso psicológico, lo que sea. A lo que me estoy refiriendo es que al común de las personas, así como malentiende algunos conceptos, también malentienden situaciones laborales. Malentienden que no se pueden comunicar porque son tímidos. Y el problema no es la timidez, el problema es que yo no me conozco con el que trabajo al frente, con el que está al frente sentado. Como no lo conozco, no hablo con él. Y ese es el problema. El problema no es que yo no me sé comunicar, el problema es que no lo conozco. Clima laboral. Da la coincidencia que pasa el mismo proceso. Cuando yo llego y pregunto, ¿por qué se llevan mal? Y dicen, no nos llevamos mal. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que no hablamos. ¿Y por qué no hablan? Porque no nos conocemos. Nuevamente, caso 1. Caso 2, el problema es convivencia. No hay convivencia. O sea, no hay adaptación del entorno. Cada uno llega para dominar su microentorno, pero no para entender y estar en el entorno. Podríamos ser mucho más místicos con estos conceptos, pero no es el fin de esto, o por lo menos no es el público necesariamente. Pero esta comprensión del entorno es interesante porque ¿cómo aplicarlo sin importar la profesión? Primero que entendamos lo importante del entorno, que si algunos lo llaman trabajo en equipo, no, esto no es trabajo en equipo, trabajo colaborativo. Tampoco es trabajo colaborativo, se llama entorno. El entorno está por encima del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo. El entorno habla de cosas, el respeto por las cosas. ¿Yo tengo que respetar el escritorio? Sí, incluso habla del respeto que yo tengo que tener por el uso adecuado de las cosas. Por eso el entorno está por encima del trabajo en equipo o el trabajo colaborativo. Porque el trabajo en equipo se da entre personas, igual el trabajo colaborativo. Pero el entorno habla de ser capaz de valorar una planta, una maceta, un árbol, de valorar los animales, de valorar incluso hasta los insectos que a veces nos causan repulsión, de valorar un lapicero. Este es mi entorno. Incluso este lapicero merece respeto. Es ese nivel en el cual coaching educativo trabaja. ¿Y cómo lo aplico? Exactamente desde esta perspectiva. Primero vamos a entender el entorno. Hagamos un análisis del entorno. ¿Cuál es el entorno en el que tengo? Imagínense, cuando hago esto en una empresa, el gerente y el dueño de una empresa me dice, justo gracias, porque lo que más me cuesta es que la gente entienda que tiene que saber usar las cosas. Porque lo que los empresarios, los ejecutivos lo que hacen y los operarios hacen es, utilizan las cosas, las malgastan y dicen, ya, compre nuevo, traiga otro, ya se acabó. ¿No? Esto probablemente en el campo de el trabajador público o el obrero público o el colaborador público, para que no se ofendan algunos, lo entienden más porque hay menos papel, hay menos recursos y entonces lo poco que tienen lo tienen que valorar. El fin no es porque hay poco y hay que valorarlo, sino porque hay que saber darle buen uso a las cosas. Y no porque, ya, pero hay 100 lapiceros. No, este ya no me gusta, voy a usar otro. ¿Qué estoy haciendo? Malgastando. Hay algo más allá que malgastar este lapicero. Estoy contaminando.
estoy utilizando y me estoy agotando el recurso que no necesito. ¿Qué es lo que está pasando con la naturaleza? Nos estamos consumiendo el recurso que no necesitamos y las próximas generaciones se van a quedar sin el recurso necesario para sobrevivir o para existir. Entonces, cuando hablamos de entorno, hablamos desde estas perspectivas, desde valorar lo que tenemos. Y de ahí vamos creciendo poco a poco y vamos construyendo pilares mucho más valiosos. Un niño en una escuela que aprenda a valorar desde lo que lleva puesto, las cosas que usa. Los japoneses en esto son buenos. Bueno, les pedí 10 minutos, acabo de consumirlos. Si hubiese alguna pregunta más, encantado de responder. Si no, no quiero abusar del tiempo de ustedes y feliz de responder todas las preguntas que en este momento tengan. Pueden pasarme las preguntas en audio, por favor. Muy bien, Ángela dice, ¿cómo podemos aplicar eso en el aula de clase cuando el tiempo es tan limitado? Ese es el punto, Ángela, que los docentes hoy en día están más preocupados por cumplir con su agenda que en educar a las personas. Y ese es un mal no del docente, obviamente, sino del sistema, porque el docente está más preocupado en rendirle cuentas al sistema que en rendirle cuentas a la educación. Es como el recaudador de impuestos, como se decía antiguamente, y creo que está en la Biblia, ¿no? Está más preocupado en cuánto para mí y no en cuánto doy. Y ahí viene el planteamiento de cómo modificar la educación desde el sistema, ¿verdad? De repente sea necesario que nosotros tomemos las riendas de eso. El tiempo no es limitado, el problema no es el tiempo, Ángela. El problema es la intención y lo que yo doy en ese tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero darles? ¿Cuál es el objetivo de educar? ¿Para qué van a venir estos niños acá en este tiempo? O sea, el tiempo, el problema no es el tiempo y la limitación, es qué es lo que enfoqué en ese tiempo. Y como te digo, muchos docentes están más preocupados en rendirle al sistema y cumplir con el sistema y no cumplir con su misión. Y yo le hago siempre la misma pregunta a los docentes. ¿Para qué se hicieron docentes? ¿Cuál es su vocación como docente? ¿Se hicieron docentes para eso? Habría que ver el punto ahí. Gracias, Ángela. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola chicos, solo quería saludar a los de Argentina, Noelia, Guada, Jime y Ali, y avisarles que cualquier duda que tengan, se pueden contactar conmigo por teléfono y que la semana que viene los estaré llamando. Nada más para que, si se ingresaron tarde, yo después les voy a pasar la grabación del Waybank. Así que solo los saludo, que me tengo que retirar, pero muchas gracias Justo por la clase, como siempre, espectacular. Gracias, Carmen, y un placer entonces. Nada, tenemos sus contactos, si alguno está interesado en saber un poco más acerca de esta herramienta de coaching educativo, sus aplicaciones y cómo esto puede cambiar un poco nuestra perspectiva de la vida, con gusto nos vamos a poner en contacto con ustedes. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por haber participado. Yo les dije al final que les iba a preguntar entre qué es lo que trajeron y qué es lo que se llevan. La pregunta final sería si lo que se llevan o lo que esperaban llevarse era lo que recibieron en este taller.
probablemente en la mayoría de los casos no era lo que esperaban recibir, porque probablemente pensaban que el proceso de coaching educativo estaba más relacionado al campo docente. Está relacionado, obviamente, pero nosotros lo vemos desde un grado mucho más amplio, y luego desde lo más grande vamos aterrizando y puntualizando algunas cosas, pero eso lo hacemos directamente en el programa, cuando damos el programa. En este espacio es un poco difícil, pero lo que sí valoro es que lo que hayan traído y lo que se hayan querido llevar sea de importancia para ustedes. Gracias por los saludos, gracias a todos ustedes, y encantado de poder responderles todas las dudas que tengan. Mi nombre, como saben, es Justo Velázquez, y pueden escribirme o preguntar en las redes, me van a encontrar como Justo Velázquez, y encantado de responderles. Tienen también a las personas por las que llegaron aquí para que les puedan hacer las consultas. Esta videoconferencia está siendo grabada, así que en cuanto la subamos, enviaré el link a los encargados para que luego se las puedan enviar a ustedes y la puedan ver si es que requieren de algún recordatorio. Un placer estar con ustedes y les envío un fuerte abrazo.